Buenas noches. Soy José Luis López Vázquez. Me resulta muy difícil definirme. Verdaderamente, ustedes ya me conocen sobradamente. No sé qué decir de mí, no sé verdaderamente cómo soy. Me dedico a este oficio de la ficción. Puede que sea como parte de todos esos innumerables personajes que yo he procurado dar vida. Esta noche, reunión otra vez con carácter de urgencia. Hay que ultimar todos los detalles. Vamos, Joey, camina y no muevas ni una ceja. José Luis López Vázquez era solo un grandísimo actor, el más grande que hemos tenido, no solo en España, sino según dijo Charles Chaplin dijo: yo solo conozco a 3 grandes actores en el mundo y uno de ellos es José Luis López Vázquez. El ejercicio de la profesión de actor, conforme la han desarrollado esta gente que ya va desapareciendo, es un ejemplo y es algo irrepetible. Uno los ha seguido de cerca y es eso, no solamente pierdes el amigo, no solamente pierdes el actor inmenso, pierdes alguien que ahí te ha enseñado cómo relacionarte con la forma de trabajar y con el público al que te diriges. Muerto Fernán Gómez, muerto José Luis López Vázquez, ¿qué podemos hacer? Aplaudir su obra y entender que José Luis López Vázquez fue seguramente, con Pepe Isbert, de esa escuela de actores universales, todoterreno, y sobre todo que interpretaban con una generosidad. Aquí en España pensamos que los de fuera son mucho mejores, y en la línea de López Vázquez pues hay unos cuantos, evidentemente. Está Jack Lemmon. Hablo de gente que haya hecho de todo: comedia, drama, teatro, circo y variedades, y que haya quedado bien en todo. Jack Lemmon en Estados Unidos, Alec Guinness en Inglaterra, Gassman o unos cuantos más en Italia, y López Vázquez. Para mí son los grandes. Y no tienen nada que envidiar ni a ninguno de estos. A mí José Luis López Vázquez me ganó cuando yo vi el Pisito la primera vez. Yo ya le conocía y le había visto, pero no recuerdo yo si había visto alguna película, pero en el Pisito estaba absolutamente genial. Y a partir de ese momento yo dije, bueno, este va a acabar con el mundo. ¿Tú quieres que me case con la vieja y esperemos a que se muera? Me caso y la mato. Oh, lo último que tenía que oír. Déjame, vete, no quiero verte más. Déjame. La economía en mi casa era escasísima, no teníamos apenas medios. Hemos pasado privaciones, hemos estado sometidos siempre pues a que teníamos que acabar el mes sin dinero y que nos tenían que fiar. Yo estaba bastante conforme con mi condición social, nunca he tenido ningún resentimiento, no lo tengo tampoco hoy día, no aspiro a nada, sé que el dinero es muy necesario, contribuye muchísimo a la felicidad, digan lo que digan. Era un niño solitario, era un niño melancólico, muy introvertido, pero afable, no tenía excesiva patología de recogimiento, ni de crispación, sino que era más bien un niño callado, un niño observador, que luego pues se ha ido desarrollando y se ha ido recogiendo en mi momento específico como actor. Y me empezó a interesar la pintura y el cine al mismo tiempo, puesto que lo que yo dibujaba pues eran actores de cine y actrices de cine. Naturalmente no podía faltar Greta Garbo, como tampoco podía faltar los actores de aquella época. Ahí es cuando verdaderamente empezó mi inicio pictórico, mi inicio plástico. Pensaba dedicarme a actor, y entonces pues yo, como he dicho antes, tenía bastante sentido autocrítico. No sé nunca pues que yo pudiera acabar de actor, pero luego pues la vida me ha ido poniendo en esa trayectoria y felizmente pues he acabado siendo actor, que
que me ha gustado bastante y lo he hecho con bastante buena intención todo. José Luis era triste, siempre fue triste. Él había tenido una infancia muy dura. Los comienzos en el cine y en el teatro habían sido muy difíciles. Él era dibujante, lo de actor le vino por añadidura y ahí descubrieron todos que lo que tenía él era un enorme talento para convertirse en el personaje que fuera. Yo, señor director, he nacido para vivir como un duque y usted ha sido el que me lo ha impedido. Sí. Galindo, hijo, usted se encuentra bien. Le ha dado la meningitis. Oye, nena, ¿pero con quién hablas? Oiga. Soy el hijo de Quintanilla, el de la serrería. Ahora entonces, mucha alegría, alegría, alegría. En el 51, pues tuve la posibilidad y la gran oportunidad de trabajar un momentito, de salir en una película que estaban haciendo a la Limón Luis Berlanga y Juan Antonio Bardén, que se llamaba Esa pareja feliz. Y ya ahí empieza mi andadura cinematográfica como intérprete, ¿no? Yo creo que soy el primero que lo sacó en cine. Y hacía de dependiente como del Corte Inglés o de Galerías Precios, como de unos grandes almacenes, que les daba un regalo que me parece recordar, porque yo tengo como, reafirmo, mala memoria, me parece recordar que era como un cuadro religioso de estos, de la Sagrada Cena o una cosa, les obsequiaba con un horrendo cuadro de estos que para poner en los comedores que se vendían entonces. Sus prendas personales son cautivadoras, sus encantos innumerables. No me reproche que mis labios le hagan al fin esta pregunta. ¿Quieres ser mi esposa, Genoveva? Pídame una muestra de mi cariño. Pídeme lo que quieras, Genoveva. No tienes vergüenza, seducida por ese imbécil. Gabino, no pienses mal. Tú cállate, que eres la culpable. Te lo voy a decir a la mamá. Se lo va a decir a la mamá. Ideal. Tú eres una mujer liviana, eso eres. Pues ya, bueno, nos destornillábamos de risa ya con él, con sus... Y además, en la mayor parte de las escenas, improvisaciones, que a mí me gusta mucho que mis actores improvisen, pero José Luis en aquellos momentos, y sigue también, pero sobre todo en aquella época, pues le podías dejar suelto y decir, bueno, la escena va de esto y haz lo que te dé la gana. Ya pueden comerse el pavo, ofrézcale al pobre cordialmente. Ya no hay, se ha acabado. ¿Que se ha acabado? Pero qué horror, no sé, simule, ofrézcale los huesos. ¿Y el champán? Si quiere usted pasar por una taberna, compramos vino. ¿Pasar por una taberna a comprar vino? No, a simular, a fingir, siempre con problemas. ¿Le importaría pasar al otro lado? Sí, otra vez, a la derecha se va mejor, es por el peso, lo compensamos. No he seguido ningún método en absoluto. He sido un espontáneo como esos que se tiran a la plaza y torean y pegan dos capotazos, ¿verdad? Lo que pasa es que me ha salido bien y no me ha pillado el toro. Afortunadamente, o por lo menos me lo creo yo que no me ha pillado. Pero vamos, me he valido con mi intuición y con mi espontaneidad, ¿verdad? Oiga, ¿usted sabe lo que quiere decir nivel europeo? Sí, señorita, está claro. A nivel europeo, a la altura de Europa. ¿Y eso es bueno? Usted dirá. Improvisaba, pero no es que improvisara, es que estaba dentro del personaje. Una vez que había captado la línea interpretativa, lo que pasa es que si no le decían corten, es como si tú ahora mismo me haces una pregunta y me dices, bueno, Juan Luis, hasta ahí. Él seguía hablando de un tema que ya conocía, porque había hecho su introspección y era el personaje en aquel momento. Tu hermano no tiene vergüenza. Mira que venir aquí con esa camioneta. ¿Pero qué van a decir los vecinos? Ay, con tal de que se case y se marche de una vez. Que es normal, que ya te he dicho que el niño es normal, que lo de mi padre no es hereditario. Caramba, ¿cómo te lo tengo que decir? La gente pues se acuerda del detalle de medir la cabeza al niño con el metro, ¿verdad? Como es un sastre eclesiástico, pues medía la cabeza, porque le parecía que ese niño no era normal, ¿no? Y eso pues, puede tener gracia, es una gracia surrealista quizá, pero fue un hallazgo, pues bueno, lo conseguimos. Mire, comprende por qué no quería que le entrara a usted la tarta. Pero está muerto. Desde anoche, y ellos la han dejado aquí con hielo, y me han casado.
Y me han hecho ir al banquete, sí, hasta bailar. Y además su genialidad, la que tiene lo que yo llamo la revolera, que es esa capacidad de improvisación y sobre todo de cerrar cada escena, cada secuencia, cada actuación suya. Eso es una cosa que no se la ha visto a ningún actor nada más que a José Luis, de todos los actores que conozco viendo películas de todo el mundo. Y solo la puede ejercer dentro del ámbito de lo cómico. Muchas gracias por todo. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Le enviaré unas invitaciones para que vea mi actuación. Usted me manda lo que quiera. Buenos días. A sus pies. ¡Ay, qué bonito soy, madre! ¡Y qué bigote más antesivo tengo! ¡Dimensión! Hasta luego, chiquitín de la casa. Orvar, Sansonas, para que luego digan que el buen perfume en frasco pequeño son 2 garrafones de Chanel. ¡Viva España! Cada película, cada interpretación, él le incorpora cosas, le incorpora elementos, enriquece el personaje, lo vive tan intensamente que te lo crees. Yo veo las películas ahora, que decía de hace 25 años, y veo a mi José de mi alma, es genial, es que es un gran actor. ¿Te imaginas ya delante del cura? ¿Quieres a Paula por esposa? Cha, 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 cha. ¿Quieres a Juan por esposo? Vamos, contesta. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. España era, como creo que muchas veces lo hemos analizado dentro de nuestro sector, esas películas son unas páginas para hacer un estudio sociológico e histórico de lo que éramos en aquel momento. Debemos estar agradecidos a esos testimonios, porque en el fondo son como fotografías o como pequeños documentales con una dramaturgia de la sociedad española. No de toda, pero sí de una manera de pensar de la generalidad, ¿no? Luego entró en un personaje calcado, siempre el mismo, como también le pasó a Landa y como pasa con muchos actores y con muchas actrices que son encasillados y hacen siempre el mismo personaje. Y ellos están deseando salir de ese personaje. Pero cuando pueden escapar de él y salir de la jaula, se asustan. Y es normal. Es mucho más fácil repetir un personaje, digo para los guionistas, para el director que hace la película, es más fácil repetir un personaje que ya se sabe que ha tenido éxito que inventarse un personaje, ¿no? Abrázeme. Sí. ¡Aupa, los de Valdemorillo! ¡A la mañu! Lo que ocurre es que, como era joven y no tenía el palmito del galán joven de mi presencia física, ¿verdad? Pues tuve que reducirme pues, a hacer cosas de comedia. Aprendía, recitaba, impostaba la voz, declamaba, que fue una enseñanza asombrosamente buena. Que va decentado, que soy otro, que ya entras la recta. Ahora trabajo. Sí, en los autobuses, en el metro, en los campos de fútbol. Soy repartidor de libros. Bueno, Meléndez, ¿cuál es el último precio de esta Parker? ¿Qué precio tiene un Velázquez? Ni se sabe. 200 pesetas. Me la quedo. Cabrón. El caudillo cabrón. Pero usted cómo lo ha consentido. Quiero a los responsables. Ramírez se le va a caer el pelo. Yo creo que José Luis López Vázquez, una de las cosas que más le definía su carácter, era el miedo a no tener trabajo. No era un miedo a la penuria de una época, no, yo no quiero decir que teníamos miedo a la censura, miedo al cine que se hacía, no. Teníamos miedo a no tener trabajo. Y yo creo que eso hizo que José Luis López Vázquez trabajara en todo tipo de películas, con todo tipo de papeles y de directores. Yo no estoy a la altura de José Luis, pero también me ha llevado siempre el miedo a no tener trabajo. Yo creo que el ser humano, no sé si será en todas partes lo mismo, pero nunca hace lo que verdaderamente quiere.
no puede hacer lo que verdaderamente quiere, está siempre sometido, está siempre acosado, está siempre torturado por algo que te lleva a hacer aquello que quieren los demás. Y esto es donde yo me revelo. Lo que pasa es que tengo resignación y paciencia y a veces se me olvida. ¿Quién es el enfermo? Servidora. Pues vaya desnudándose. ¿Cómo desnudándose? Claro, para la exploración. ¿Pero qué exploración? No, señor, yo soy su primo y tengo el encargo de mi tío de que Muy Vicenta ha bien, salido Manolo, mocita pero de ahora te vas a ir Villarrioso tú, y tiene que volver a Villarrioso. Mucho cuidado, Vicenta, no te quites todo. El refajo no, Vicenta, el refajo no y hablar. No me quito el refajo, que no. Yo me quedé un poco perplejo cuando me ofrecieron esta película. Segura me dijo, es que no te crees capaz de incorporar este tipo. Y digo, sí, yo no me creo capaz, pero es que como yo tengo estas connotaciones, estoy sometido a esta estoy homologado, tengo esa etiqueta, ¿verdad?, de hombre de humor y de hombre gracioso en el cine y de intrascendente, pues claro, que me deis esto. Quiero preguntaros, ¿qué habéis visto? Y me dijeron, pues no hemos visto nada, pero creemos, estamos seguros de que lo puedes hacer. ¿No quieres conducir tú? No he llevado nunca un coche así. Es cierto que con López Vázquez los primeros días de trabajo de Pipermint Frappé fueron un poco tensos. Recuerdo que había cierta tensión entre él y yo, no estábamos coordinados, ¿no? Pero yo creo que eso se pasó enseguida. Al tercer o cuarto día ya la verdad es que él empezó a saber por dónde yo quería y yo creo que lo dejé muy suelto, ¿no? Pero es eso, el miedo al ridículo que tenemos todos. ¿Me preparas otro? Durante la primera semana lo pasé un poco mal porque me notaba extraño en medio de esa temática pausada y más de imagen que de expresión, ¿no? Entonces me dio la sensación de que estaba haciendo de bulto sospechoso. Y se han llegado a atrever a desafíos como fue el de Pipermint Frappé, como fue el del Bosque del Lobo y como fue otras cosas que hizo con Saura, estupendas, por ejemplo. Yo no he pedido nunca nada. Me han llamado y me han dicho, vas a hacer esta película. Digo, pero ¿cómo voy a hacer yo El Bosque del Lobo si acabo de hacer Cómo está el servicio? ¿Tú crees que...? Dice, sí, yo creo que sí. Ah, bueno, si lo crees. Y porque no hablaba inglés, porque José Luis trabajó con Cukor y Cukor quedó deslumbrado. Y se lo quiso llevar a Estados Unidos, pero dijo, el inglés fatal. Y ahora no me pongo a estudiar inglés, que aquí tengo mucho trabajo. Pero Cukor quedó absolutamente deslumbrado por la capacidad de este señor tan rarito y con bigote que hace cine en España. Y además me dijo una cosa muy extraña una vez en una conversación que tuvimos, una conversación a base de gestos, que yo era un poeta, lo cual para mí es una... Le agradeceré que me hable sin rodeos. Yo soy una mujer fuerte y valiente. Ya lo sé, y tienes razón en todo. Excepto en una cosa. Es usted fuerte y valiente. Pero no es usted una mujer. No lo es. Se lo dimos a leer a López Vázquez y le gustó muchísimo. Pero a los 2 o 3 días dijo que no hacía la película. Descubrimos que lo que tenía era miedo. Y a los 4 o 5 días debió cambiar de idea porque llamaba a la productora. Y nosotros nunca nos poníamos al teléfono, ni Borao ni yo. Seguíamos trabajando en nuestro guión y digo, ya caerá y ya vendrá. Y cuando esté maduro, comprenderá que ese personaje no puede ser más que suyo. Y lo hice a condición de que estuviéramos todos atentos, vamos, como si fuera un ojo de cíclope encima de mí, y yo quería ver todas las proyecciones, pero minuciosamente y de una manera analítica, hasta el máximo, para, en caso de que no fuera así, repetir el rodaje y hacerlo de una manera asequible. Mujer, perdóname. Acabo de tener un disgusto muy grande y estoy muy nerviosa.
Yo creo que tenía miedo de todo. Tenía miedo de hacer el ridículo, evidentemente, de disfrazarse de mujer y hacer el ridículo. Y tenía miedo de que yo no fuera capaz de dominar a ese personaje y que pues estuviéramos haciendo otra cosa, que estuviéramos haciendo una patochada. Pensé que efectivamente la persona idónea para ese papel era José Luis. Además daba muy bien ese aire de hombre medio español, por su aspecto, por su tipo, y daba más esa sensación de quizás de mosca enganchada en un fanal, ¿no? Sí. Y creo que acertamos, ¿no? Porque ahí está el trabajo espléndido de José Luis, ¿no? Se rodó en plena canícula, en pleno julio-agosto. Fue muy caluroso el rodaje, muy agotador. Luego había riesgos, por ejemplo, pues cuando la cabina se elevaba con un sistema de grúa hidráulica, que pasé mi miedo correspondiente, porque no solamente me aseguraban que la grúa no se podía soltar nunca, pero ¿y si se soltaba la superficie de la cabina? El suelo. Bueno, en fin. Yo quiero decir que la cara de terror que tiene en esa escena José Luis López Vázquez no está interpretando, está auténticamente acojonado. Es miedo, es miedo. Miedo puro y sano. Miedo puro. Yo he notado desde la primera de cambio la necesidad de la cámara de acercarse al fondo de la mirada de José Luis López Vázquez. Ya fuera el pobre diablo, vulnerable y poca cosa, o los personajes más o menos inquietantes o terribles. Creo que a lo largo de toda la trayectoria hay trabajos mejores, trabajos peores, pero en todos y cada uno de sus trabajos hay un momento en que aparece el actor. Este es usted, ¿verdad? Lo tenían ustedes. Estaba en el bolsillo del abrigo. Ya pensaba que las había perdido para siempre. Quien me ha visto y quien me ve. Claro que aquí solo tenía 30 y pocos años. La gente que piensa que López Vázquez es un cómico, un tío muy divertido, nada, era un tío muy serio, muy estricto, buenísima gente, compañerísimo, educadísimo, genial como intérprete, pero volcado a su trabajo. Tenía una consideración bastante precisa de sí mismo y de su situación profesional y de quién era, se valoraba, pero al mismo tiempo también hablaba de su trabajo y de sus logros con una inmensa sencillez, ¿no? A tal punto que yo recuerdo en alguna ocasión que le hablaban, pues, rememorando sus grandes trabajos como actor dramático, pues las películas de Saura, Mi querida señorita, y le preguntaban cómo enfrentaba a él, y él comentaba, y a mí me lo ha comentado posteriormente en charlas privadas, me decía, mira Luis, esos trabajos me salían. Yo nunca he sufrido, nunca he tenido que someterme a ningún proceso de introspección tortuoso. No, me salía, nunca he sufrido, nunca ha sido para mí un gran sacrificio, ¿no? Y lo decía desde una sinceridad y una sencillez absolutas. López Vázquez, generoso al interpretar, tacaño al invitar a café. Sorprendentemente no te invitaba a un café nunca. Es posible que José Luis López Vázquez no te invitara a un café. Procuraba eludir eso. Te lo contarán. Y un día se lo pregunté, ¿y por qué eres tan ahorrativo? Dice, este es un oficio que nunca se sabe qué puede pasar. No. Y ya está. Sin embargo, los detalles de fin de rodaje de José Luis López Vázquez eran la cajita más exquisita, el muñeco para tu hijo recién nacido, buscado especialmente por las tiendas. Te he traído esto para corresponder. José Luis López Vázquez era un señor con miedo a no tener dinero y a no tener trabajo. Yo tenía siempre deseo y necesidad de constituir una familia estable para siempre y nunca he podido, siempre se me ha deshecho. Pero bueno, son cosas que pasan. Era mujeriego, sí, mucho. A José Luis le gustaban mucho las mujeres y eso era para él, fue no digo que su perdición porque se lo pasó muy bien, pero algunas veces le hicieron sufrir. Menos mal que en el último momento de su vida
encontró a una gran compañera. Una vez que José Luis establecía un vínculo de confianza con una persona, era un individuo capaz de ofrecer y una persona capaz de ofrecer un afecto absolutamente entrañable. Él era una persona muy seria, muy digna, era un gran intelectual. De una humanidad y una intensidad y una verdad impresionantes. Porque a mí en la vida no me gusta fingir, no sé fingir, soy el peor actor del mundo. En la vida real yo no puedo decir una mentira. Entonces a lo mejor al tener y al poder disponer de esta profesión, yo digo mis mentiras, que parece ser que a lo mejor es una necesidad vital y psíquica que tiene el ser humano de tener que mentir. Lo que pasa es que yo miento a través de esos personajes donde me embuto, ¿verdad? Más madera es la guerra.